Y aquí os quiero, otra vez, vuelvo a... de que la realidad no es tan real como parece. La realidad no es tan real. Lo vi con mis propios ojos. ¿Cuántas veces hemos oído eso, no? No, es que yo lo vi con mis propios ojos. Bueno, ¿y si te digo que lo que ves no es tan real? Bueno, depende. Depende. Depende de lo que tú veas. Aquí podemos ver un conejo o podemos ver la cabeza de un pato. Depende. Depende, ¿vale? La realidad es muy objetiva. Muy objetiva. Pero la percepción es muy, cuando digo muy subjetiva. ¿Vale? Tú percibirás de una manera, tú percibirás de otra, tú percibirás de otra, yo percibiré de otra. ¿Quién es guapo y quién es feo en este mundo? Depende. Depende. Yo no puedo considerarme ni guapo, ni feo, ni nada. Nada. Esto depende del que te mira. Depende de la percepción, depende de la realidad que tenga para juzgar de que tú puedes ser atractivo, o tú puedes ser listo, o tú puedes ser tonto, o tú puedes ser lo que sea. ¿Pero entendéis? O sea, la realidad... ¿Y esto en qué se basa? En la forma que tenemos de almacenar e interpretar los datos en nuestro cerebro. Mirad el punto, fijamente, 15 segundos. 15 segundos. Fijamente, ¿eh? Y ahora cambiaré la imagen y la veremos a color durante unos segundos. Son unos segundos. Es ¡pum! Son unos segundos, pero la imagen es en blanco y negro. Pero la imagen, el color no existe en la imagen. No existe en nuestro cerebro que hace ¡bum! Y mete todo el color en la imagen. Y no existe el color. Desde el minuto 1 no ha existido el color. ¿Entendéis? Es un ejemplo muy práctico para que veáis que la realidad no es tan real como parece. Todo el color que percibimos, ya lo expliqué antes con la constancia del color parcial, todo el color que percibimos no existe. Los objetos no tienen color. Es el cerebro a través del ojo que ve el color. Pero el cerebro es que lo interpreta. Es aritméticas, muy sencillitas, no os preocupéis. Y os voy a dar 3 segundos para hacerlas. Solo 3. 3. Y luego haré 2 preguntas. Y tendréis 3 segundos también. Solo 3 segundos, ¿de acuerdo? Ahora quiero que apuntéis un color. 3, 2, 1, 0. Ahora quiero que apuntéis una herramienta. 3, 2, 1, 0. Ya está. Vale. Si os digo que más del 50% de vosotros habéis apuntado el color rojo o el color azul, más del 50, que levante la mano rojo o azul. Fijaros, más del 50, Y si os digo que la herramienta que habéis puesto es el martillo o el destornillador, vale. Bueno, ahora os voy a explicar el porqué. Pero es muy curioso cómo funciona el cerebro. O sea, tú puedes saber mucho más de un cliente de lo que tú crees o de lo que el cliente cree que puedes saber. Solamente aplicando técnicas de influencia psicológica y aplicando técnicas de persuasión. Y esto no solo en entornos offline, de tú a tú, sino en entornos online. Esto también es muy importante. Y lo más importante, si yo os digo, pensad en el color amarillo. Pensad ahora, color amarillo. Quiero que en un segundo me digáis una fruta, ya. Vale, bueno, he oído plátano la mayoría, ¿vale? Sería el plátano. Os he primado. Esto se llama primar. Esto es una técnica persuasiva que la vamos a ver un pelín más adelante, ¿vale? Os he primado porque os he condicionado de lo que vemos ahora afecta a lo que viene después. ¿Entendéis? Si yo te digo, no, es que mis páginas web valen 4.000 euros. Te estoy haciendo un primado. Te estoy condicionando a una altísima calidad. Tú vas a tener una expectativa súper alta de mí. ¿Por qué? Porque mi precio es muy alto. ¿Entendéis? Estoy primando. Esto es muy importante. Red Bull, primado también. Cuando ponen el logotipo de Red Bull en un coche, la persona conduce más agresiva. Y esto está demostrado científicamente también. ¿Por qué? Porque está primando, está diciendo, hey, tienes el sello de Red Bull a correr, echando leches, ¿vale? Miles de muertos, fraude político, un primado. Las noticias hablan de una catástrofe nuclear que ha matado a 20.000 personas y después te ponen una noticia que si el partido político ha estafado 1 millón de euros. Bueno, pues no parece tanto, frente a la noticia que he oído. Me han primado.
algo muy grande, me lo han hecho muy chiquitito, aunque la otra cosa, segunda, era muy grande también.